Hola, bienvenidos. En este video daré una introducción sobre la contabilidad financiera y los estados financieros. Iniciemos con un concepto general. La contabilidad financiera es una técnica que se enfoca en recolectar, clasificar y registrar las transacciones que realiza una entidad económica durante un periodo determinado. Se debe registrar todas las operaciones de trascendencia económica que realiza la empresa, tal como compra de pólizas de seguros, compras de inventario de un proveedor, venta de productos a un cliente, ventas al contado, pago de salarios a empleados, pago de préstamos bancarios, venta de acciones a un inversor, estos entre muchos. Se debe incluir todos los actos económicos que se incursen en el periodo evaluado, para poder producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, es decir, expresada en unidades monetarias, y así poder informar a terceros para la toma de decisiones. Citemos algunos externos que necesitan la información financiera de la empresa. Los socios y accionistas necesitan saber si los objetivos planteados están siendo alcanzados. Los inversores futuros necesitan información contable debido a que están interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si invierten en esa compañía. Los bancos. Generalmente las empresas acuden a ellos para obtener respaldo financiero y los bancos utilizan la información financiera para los análisis de otorgamiento de crédito. Los clientes son aquellas personas que obtendrán nuestros productos y servicios. Necesitan conocer cómo marcha la empresa, información necesaria que les dé confianza en la planificación de sus servicios y productos con ellos. Los proveedores necesitan conocer si la empresa contará con el efectivo para cumplir los compromisos de pago a corto y largo plazo. Las entidades gubernamentales solicitan los estados financieros para conocer los resultados de la empresa y así calcular el pago de impuestos o verificar la transparencia del negocio. También internamente a los gerentes esta información les permite identificar las fortalezas y debilidades que requieren para ser mejoradas. La información es presentada a través de los reportes financieros preparados por los contadores y estos a la vez son auditados tanto interna como externamente para que se garantice la fidelidad de la información y así evitar conflicto de intereses. Los reportes financieros son el balance general, también conocido como balance de situación, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio de capital contable. Estos reportes financieros son realizados siguiendo normas y procedimientos internacionales, conocidos como las NIF, que son las iniciales de las normas internacionales de información financiera. Las normas NIF buscan un punto en común entre diferentes normas internacionales de contabilidad y establece cómo se debe reflejar los estados financieros, cuáles son los requisitos de reconocimiento, los requisitos de medición, de presentación, sobre cada una de las transacciones y hechos económicos de una empresa. Hablemos del balance general. Este refleja la situación de una empresa a una fecha dada. Consta de activos, pasivos y patrimonios de la empresa. Los activos se refiere a lo que la empresa posee y esta se encuentra dividida en dos, activo circulante y activo fijo. El activo circulante es el activo que cualquier empresa o entidad puede hacerse líquido, es decir, convertirse en dinero en un plazo de tiempo menor a 12 meses. Como sería el efectivo de caja, efectivo de bancos, inventarios o mercancías. Mientras que un activo fijo es un bien de la empresa que no puede convertirse en liquidez a corto plazo. Por ejemplo, bienes inmuebles, maquinarias, material de oficina, entre otros. Por otro lado, el pasivo hace referencia a sus obligaciones, es decir, deudas contraídas con terceros. El pasivo se divide en pasivo a corto plazo o pasivo circulante, entendiendo por corto plazo un periodo de vencimiento inferior a un año, como créditos comerciales, impuestos pendientes de pago, préstamos a devolver a corto plazo, y pasivo a largo plazo representan las deudas con terceros que deben ser saldadas en un largo de plazo de 1 a 5 años, como créditos hipotecarios, pago de bonos, y el patrimonio son las aportaciones de cada uno de los socios y las ganancias retenidas que se han generado. Es fundamental que el total de los activos debe ser equivalente a la suma del pasivo más el patrimonio. Si esto no es así, significa que hay un error. El estado de resultados también es conocido como estado de ganancias y pérdidas. Es un documento contable que presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Este documento sirve para mostrar si la empresa está cumpliendo con sus metas financieras, tomando como parámetro los ingresos menos los gastos efectuados, y proporciona la utilidad o beneficio neto de la empresa.
Este beneficio de la empresa lo muestra antes y después de impuestos, ya que la utilidad antes de intereses e impuestos, también conocida por las siglas en inglés como EBIT, este dato es muy importante, ya que representa una medida de rentabilidad en los análisis financieros. La presentación de un estado de resultados varía dependiendo de la actividad económica de la empresa, es decir, si es una empresa comercial, si es una empresa de servicio o manufacturera. En este reporte vemos la información de una empresa de servicios. Una empresa de servicios es aquella que, por ejemplo, prestan servicios de logística, consultas, asesorías, mantenimientos, entidades financieras, empresas de seguros, empresas jurídicas, hoteles, universidades, entre otros. La presentación de un estado de resultados de una empresa de servicios es la más simple, debido a que no vende mercancía, pero sí recibe retribución de sus actividades económicas por la prestación de servicios, teniendo en cuenta los gastos que fueron necesarios para la prestación del servicio. En este otro ejemplo es de una empresa comercial y son aquellas que compran productos terminados para venderlos con un margen de utilidad. A diferencia de las empresas de servicio, este reporte presenta más renglones. Por ejemplo, las ventas netas suma todos los ingresos de venta descontando devoluciones en venta y descuentos en ventas. Tenemos también inventario de mercancías, compras, devoluciones, rebajas en compras, y la suma de estos serían los costos de venta. Si al total de las ventas se le resta el costo de las ventas, se obtiene la utilidad bruta en ventas. Tenemos también gastos de venta, como salarios y comisiones de los vendedores, arriendos, servicios, y en los gastos administrativos tendremos salarios de personal de oficina, arriendos y servicios, entre otros. Si a la utilidad bruta de ventas se le resta los gastos de venta y los gastos administrativos, tendremos la utilidad neta operacional. Y por último, si a esta utilidad neta operacional se le suman los ingresos no operacionales, se obtienen las utilidades netas antes de impuestos. Ahora continuemos con el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo, su importancia radica en que muestra cómo se obtuvieron los fondos y cómo fue la utilización de dichos fondos, presentando detalles de los flujos de ingreso y los flujos de egreso de dinero que tuvo la empresa durante el periodo de evaluación, presentando las actividades de operación, inversión y financiamiento. Para obtener el flujo de efectivo neto del periodo evaluado, se suman las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Y para saber cuál es el flujo de efectivo acumulado, se le suma el flujo de efectivo del periodo o año anterior. Existen dos métodos para calcular el estado de flujo efectivo. Tenemos el método directo y el método indirecto. Y la diferencia entre ellos está en cómo se miden las actividades operacionales. En el estado de flujo de efectivo por el método directo, este presenta los movimientos efectivos de las actividades operacionales ordenados en relación a los pagos y cobros. Mientras que el método indirecto presenta los movimientos de efectivo de las actividades operacionales como el resultado del periodo, es decir, el EBIT, el ingreso antes de impuestos, sumándole y restando los importes sin uso de efectivo. Veamos un ejemplo por el método indirecto. El flujo de efectivo por actividades operacionales inicia con las ganancias, utilidades antes de impuestos, y a esta utilidad le sumamos y restamos los importes sin uso de efectivo, tal como la depreciación, pérdidas en venta de equipos, incremento en cuentas por cobrar, disminución en cuentas por pagar, estos entre otros. Todos estos movimientos se suman algebraicamente, obteniendo el flujo de efectivo neto de las actividades operacionales. En el flujo de efectivo por actividades de inversión tenemos venta de equipos, venta de terrenos, compra de equipos, entre otros. Y la suma me dará el flujo de efectivo neto en actividades de inversión. Para el flujo de efectivo por actividades financieras tenemos pago de dividendos, pago de bonos, venta de bonos, y la suma de estos me dará el flujo neto en actividades financieras. Si sumamos el flujo efectivo por actividades operacionales más el flujo efectivo por actividades de inversión más flujo efectivo por actividad financiera, obtendremos el flujo de efectivo neto. Si a este flujo efectivo neto le sumamos el acumulado en el cierre del año anterior, vamos a tener con cuánto flujo efectivo cuenta la empresa al cierre de este periodo. Pasemos al siguiente reporte, estado de cambio de capital contable. Es aquel que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios en las diferentes clasificaciones de capital contable durante un lapso o periodo determinado. En el ejemplo vemos que a inicio de periodo contable o a inicio de año,
La compañía cuenta con un capital social de 1.200.000, es decir, que este es el capital que los socios han aportado a la fecha para desarrollar su actividad comercial. También muestra las utilidades retenidas de 1.300.000. Estas utilidades retenidas son las utilidades o ganancias obtenidas durante periodos anteriores y que permanecen en la empresa y no se repartieron entre sus socios o accionistas. Y en la tercera columna vemos las utilidades del periodo anterior, que se cerró el 31 de diciembre. Y la suma de estas tres columnas me da el total de capital contable al inicio del periodo que voy a evaluar. Veamos las variaciones que tuvo durante el periodo evaluado. Primero, las utilidades del periodo anterior pasan a sumar a las utilidades retenidas. Esto no altera el total de capital contable, ya que es un movimiento permutativo, es decir, no altera el capital contable. Otro movimiento que ocurre es que los socios aumentan el capital social en $300.000. Este movimiento sí aumenta el total de capital contable. Por otra parte, tengo un número negativo que son menos $225.000, el cual son repartidos entre los socios, disminuyendo el capital social. Y a final de año o a final de periodo evaluado se obtuvo una utilidad positiva de $419.740 de ganancia. Se observa que esta ganancia es alrededor de un 50% menor que el periodo anterior, y estos son los puntos que generalmente evalúa la gerencia, ya que compara un periodo con otro. Al hacer la suma algebraica se observa un movimiento positivo en el capital contable de la compañía. En conclusión, los estados financieros son un instrumento valioso en la evaluación del rendimiento de una empresa, por lo que es muy importante que no se alteren para poder conocer la situación real del negocio y así poder tomar las mejores decisiones para la misma. Gracias y los invito a continuar viendo las explicaciones teóricas y prácticas del área de finanzas que presento en mi canal.